En este año, en las elecciones del 2024, se van a renovar más de 20,000 cargos a nivel federal y local. 20,000 cargos de elección popular en el país. O sea, entre presidentes municipales, diputados locales, gobernadores que van a 9 estados de la República, presidentes, diputados, senadores, etcétera. 20,000 cargos. Entre ellos, pues obviamente el más importante es el de la presidencia de la República, la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México y los gobernadores de los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán y Jalisco. También se renueva todo el Congreso, diputados y senadores que van a tomar las riendas del Congreso de la Unión para la siguiente legislatura, que será la número 56. El propio Instituto Federal Electoral, bueno, ahora Instituto Nacional Electoral, antes IFE, ahora INE, ya inició con los preparativos para las elecciones federales. Aprobó diversos acuerdos sobre el diseño e impresión de la documentación sin emblemas de los partidos, los modelos y la producción de los materiales electorales, el modelo de la casilla única, entre muchas otras cosas. Hoy ha caído la última hoja del calendario que en esta institución nacional electoral construimos quienes tenemos la enorme responsabilidad de servirla. Concluye el periodo que existe entre el fin de un proceso electoral y el inicio formal del otro, el proceso electoral federal 2023-2024. Desde la sede nacional del Instituto Nacional Electoral, a los millones de mexicanas y mexicanos con derecho al sufragio les decimos: el INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo. Este lunes, el día de hoy, el partido Morena emitió una convocatoria que implicará el arranque del proceso interno para elegir a los aspirantes a las distintas gubernaturas que se van a disputar en las elecciones de 2024. Mario Delgado, que es el presidente de Morena, anunció que hoy será publicada la convocatoria para todos los que quieran participar en las elecciones del próximo año. El próximo lunes 18 de septiembre vamos a emitir la convocatoria para los y las participantes, los que quieran aspirar para las entidades que vamos a elecciones. Repito, el próximo 18 de septiembre se van a emitir las convocatorias para las 9 entidades que van a elección en el 2024. Muy buenas noches, yo me llamo Luis Cárdenas, esto es Contracara, estamos en Heraldo Televisión, comenzamos. ¿Cómo está? Oiga, bienvenido aquí a Contracara. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Yo me llamo Luis Cárdenas, tengo redes sociales en @LuisCárdenasMX y también le pido que nos siga en @Heraldo Televisión. Escríbanos, mándenos sus porras, mándenos también sus quejas, sus sugerencias. Gracias por estar con nosotros. Oiga, pues hoy vamos a platicar de elecciones y de todo lo que viene. Ya claritas, hay 2 candidatas presidenciales, 2 mujeres, y lo más probable es que sean mujeres o que sea mujer la próxima presidenta de la República. Pero bueno, pues hay cosas muy importantes que platicar. Mientras que Morena y el Frente Amplio por México ya definieron a sus candidatas, en Movimiento Ciudadano, en el Partido Naranja, las cosas no están del todo ordenadas. Las disputas al interior de MC
Los tiempos estipulados por la dirigencia y la lucha de egos entre las cúpulas partidistas han llevado a los naranjas, a los MC, a ser la última fuerza política en definir al candidato presidencial. Uno de los nombres que más fuerte suenan es el del ex senador y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, mientras que la apuesta de Movimiento Ciudadano para el Senado sería liderada por su esposa Mariana Rodríguez, en fórmula con su compadre, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. ¿Qué dice mi senadora? Te vales. Mi senadora con el presidentore. Vámonos a México. Hombre, Ay, ¿por qué? estoy bien. No le saque. Estoy bien. No, sin límites, fierro pariente. Estoy bien. Vámonos. ¿Jalas? Vaya con Dios. ¿Jalas? Vaya con Dios. No, vámonos con Mariel. ¿A dónde? A la Federation. ¿Por qué? Pues sí, para arreglar el país, todo el show. ¡Eso! Give me fire. Puño. Bueno, pues el destape de Fosfo a su esposa y también de él, que él quiere ser candidato a la presidencia de la República. Vaya tema que tiene Fosfo entre manos, porque primero tiene que convencer a los partidos del PRI, del PAN, que son mayoría en el Congreso de Nuevo León, que le den la licencia. Hay por ahí quien dice, se la van a dar de cualquier manera, no se la pueden negar, ok, bueno, pues va a ser tremendo pleito. Y luego lo que sigue, si no gana, lo cual es muy factible, que no gane, lo van a dejar regresar. O va a tener una quemazón tamaño caguama al inicio de su carrera política. Otro de los bastiones peleados entre el oficialismo y la oposición es sin duda la Ciudad de México. La disputa entre el Frente Amplio y Morena será titánica, o quizá no. Eso depende de los candidatos de cada bando. Son varios los nombres que han sonado. Por parte de Morena, el más fuerte es el del exsecretario de Seguridad Pública en la capital, Omar García Harfuch, que dicen es el favorito, el palomeado de la hoy candidata, Claudia Sheinbaum. Y quizá con menos fuerza, pero también pues sonando, es el de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien entre voces es la favorita, dicen, de la militancia de Morena. Pero bueno, durante la ceremonia del grito de independencia, a la cual, por cierto, no asistió la ahora exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, mandó un videomensaje en el que se despidió de la demarcación para contender por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Me voy con Iztapalapa en el corazón y con el corazón de Iztapalapa me voy a toda la ciudad. Te amo, Iztapalapa. ¡Viva Iztapalapa libre! Bueno, pero a ver, hablemos de las punteros. La semana pasada se destapó una investigación por parte del ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en donde señalaban que la casa que actualmente habita Xóchitl Gálvez había sido obtenida con chanchullo, que no contaba con los permisos. Además, revelaron que el departamento que supuestamente había donado Xóchitl Gálvez por no haber cumplido la promesa de irse al Senado de la República, o mejor dicho, de quedarse en la alcaldía y no irse a otro puesto, que esa donación había sido pues una donación simulada a Mariana Gómez del Campo. Así lo manifestó Víctor Hugo Romo. Bueno, pues después alguien por ahí en Morena, Ciudad de México, tuvo la iniciativa de decir, vamos a demoler la casa porque es ilegal, y le hicieron la campaña a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez lanzó una pregunta esta semana a Claudia Sheinbaum sobre su casa y sobre la tendencia a querer destruir. Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale hacerlo?
Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque todo esté en orden y sea legal. Ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa. Y Claudia Sheinbaum la desmintió y dice, a ver, nadie pidió que le tumbaran su casa. Es falso, por eso puse ahí muy claramente. Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas. Fueron cerca de 150,000 acciones de vivienda. Construimos prácticamente todas las viviendas, todavía están en el proceso este año, que fueron afectadas por el sismo del 2017. Nosotros construimos, nosotros no destruimos. Eso sí, estamos contra el régimen de corrupción y privilegios, eso sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre lo que viene en las elecciones en este año y en el que viene, en el 2024, sobre las sorpresas que se pueden dar en los siguientes días, semanas y meses. Esto es Contracara. Regreso con mucho más. Yo me llamo Luis Cárdenas y estamos aquí en Heraldo Televisión. Volvemos. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, en donde pues vamos a hablar de política, porque pues es un programa político, ¿no? Entonces vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está pasando. Ya tenemos dos candidatas bien definiditas, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y podrían venir a lo mejor otros dos o quizá un poquito más de candidatos. Lo vamos a platicar el día de hoy, esta noche. Queremos conocer sus opiniones en @LuisCárdenasMX y también estamos en @Heraldo de México. Hoy me acompaña el consultor político, además extremadamente didáctico, neta, sígalo en su TikTok, él es Víctor Mancera. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Luis, gracias por la invitación, muy bien, muy pues entusiasmado de platicar de un año que se antoja muy interesante para los que nos apasiona el tema político. ¿Qué te parece si vamos primero por lo que acaba de suceder? Ya habíamos platicado de las elecciones de Morena, de las precampañas de Morena, que es lo que era, y pues como que no teníamos ninguna sorpresa, ¿no? O sea, llegó Sheinbaum, todo el mundo pensábamos que podía ser Sheinbaum, pero han pasado cosas interesantes dentro del partido. Hoy Marcelo Ebrard otra vez anuncia que no anuncia nada, o sea, no rompe, va a ser un movimiento político. ¿Cómo viste estos últimos 2 meses de precampañas de Morena y de precampañas también de la oposición, Víctor? Yo creo que estamos entrando, Luis, en la campaña presidencial más larga en décadas, ¿no? Sí, Es decir, ya estamos, yo no sé si el INE se ha enterado, pero ya estamos en campaña, más allá de lo que marcan las fechas oficiales. Y esto ha empezado, digamos, a cambiar mucho los paradigmas en los que nos movemos en el medio electoral. En el caso, digamos, de estas últimas semanas, el proceso interno de Morena, lo comentamos durante meses, era quizás el momento clave por el tema de las preferencias que están allá afuera, que miden todas las encuestas y que más o menos todos vemos hacia dónde vamos caminando. Y el tema, quizás, la gran duda era cómo se iba a dar este acoplamiento o rompimiento a partir de el proyecto de Claudia y el proyecto de Marcelo. Creo que Marcelo Ebrard pues sabe que por fuera la tiene muy complicada, ¿no? Es decir, sería jugar incluso en contra de la propia oposición y realmente a Morena no le resta gran cosa. Entonces me parece que todavía está dando un poco de oxígeno para que se abra el tablero para, terminar con la operación cicatriz al interior de Morena. Y en el caso de la alianza, creo que Xóchitl sí fue, por lo menos desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, al interior de la alianza, un fenómeno muy interesante en términos de contraste. Porque, Xóchitl Gálvez por lo menos es un personaje que genera cierta empatía, cierta conexión con la gente cuando la comparas con el resto de la baraja que tenía la alianza, que era bastante mala y que ha generado un poco de expectativa, pero lo cierto es que cuando revisamos encuestas, la realidad electoral afuera de la alianza no se modificó gran cosa. Oye, a ver, empecemos primero con Morena nada más y esto que apuntas en torno a lo que pueda llegar a pasar con un Marcelo Ebrard que no termina de romper, que no termina de irse, que está esperando tener por ahí algo
evidentemente ya no será la candidatura presidencial y que pueden venir con varias vías. ¿Qué futuro cercano le llegas a ver a Marcelo Ebrard? Hoy empieza esta gira y bueno, pues anuncia su organización, Caminando por México, Cambiando por México, una cosa por el estilo, pero cada vez pareciera más desdibujado. Los diputados que tenía pues empiezan a irse hacia lugares donde les van a granzar el hueso, que es con Claudia Sheinbaum. ¿Qué ves en el futuro cercano de Marcelo Ebrard? Y déjame ser también, pues mala entraña, ya ni modo, ¿no? ¿Qué tanto se parece a Camacho? Digo, caray, ¿cómo ha vuelto la historia, ¿no? Pareciera que de tal palo, tal astilla, ¿no? En política, ¿no? Sí, vamos, sí hay como ciertos espejeos históricos, ¿no? Cuando vemos este escenario. La verdad, a mí me llama muchísimo la atención que alguien como Marcelo, con la experiencia que tiene, que es un tipo inteligente, haya llegado hasta esta instancia en esta situación. Yo creo que era muy evidente lo que estaba pasando al interior de Morena, las preferencias al interior de Morena, no solo de los morenistas, sino de la propia estructura del partido y de los liderazgos. Yo no sé si es un tema de soberbia, de falta de cálculo, no entiendo, porque al final del día creo que era muy claro lo que iba a suceder. Y me parece que en este punto Marcelo lo que mejor puede hacer es tratar de recomponer el camino. Como tú bien dices, no ha terminado de romper, no ha sido tan duro en ese sentido, sigue publicando por ahí sus TikToks recordando su historia con López Obrador, es un poco como para decir me voy pero no me voy, atiendan este asunto. Yo creo que también hay expresiones del otro lado, hay expresiones de parte del equipo de Claudia en términos de que la puerta está abierta, creo que hay espacio para negociar. Yo creo que lo más inteligente para Marcelo sería pues apechugar y encontrar un espacio que le pueda restar dentro de Morena, porque hacia afuera yo no le veo mucho futuro. Pero está cañón cómo llegas a negociar, ¿no? O sea, ya le dijiste cobarde a Mario Delgado, ya le dijiste cobarde a Durazo, ya hiciste un drama cañoncísimo, ya amenazaste con romper, pues ¿cómo llegas con la cola entre las patas? ¿Y qué relación habría entre una Claudia Sheinbaum a la que acusaste pues de orquestar una campaña, si no con fraude, si con chanchullo, si con piso disparejo? ¿Qué ambiente? ¿Qué? Dicen que los políticos tragan sapos, pero este sí es un sapo totote que tendría que tragarse Marcelo, ¿no? No, sin lugar a dudas. Por eso digo, me parece que llegar a estas instancias fue un error estratégico evidente. Pero es que fuera de Morena, Luis, yo no veo que el movimiento de Marcelo vaya a ser un movimiento de masas que vaya a generar de pronto tracción, o que yéndose a Movimiento Ciudadano eso le vaya a generar mayores dividendos de lo que podría darse en Morena. Yo creo que Marcelo tiene que apostar a la paciencia y al tiempo, porque ya en este momento yo no le veo una ruta viable fuera de Morena. Tú eres experto en campañas políticas, conoces a los políticos de fondo, trabajas con muchos de ellos, Víctor, y uno de fuera dice, oye, pues se la saben de todas. ¿Cómo puedes pecar de ingenuidad? ¿Cómo puedes pecar de soberbia? ¿Cómo puedes pecar de no ver el panorama que todo el mundo está viendo? ¿Qué tan frecuente pasa esto en política? Así con tus experiencias, algo que nos puedas contar, porque de pronto mucha gente que aquí mismo hemos platicado con ellos en otros espacios, dice, es que no puedo creer que haya sido Marcelo Ebrard tan ingenuo en pensar que le iban a dar la candidatura en un primer momento, ¿no? Que no haya visto que el piso era disparejo y que no haya visto que la cargada era muy clara a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo llegan políticos de ese tamaño a ser tan ciegos? Ese es un tema sumamente interesante, Luis, porque tiene que ver con la psicología de los políticos. Okay. Es difícil como ciudadano quizás visualizar esto, porque imagínate este escenario donde a Luis Cárdenas de pronto por la calle todo el mundo le da palmaditas y le dice que es lo máximo, y entonces empiezas a perder, digamos, la conexión con respecto de lo que la mayoría vemos. Okay. O sea, el mundo en el que viven los políticos es un mundo completamente anómalo para los ciudadanos de a pie. Entonces, mantener esa conexión con la realidad es de las habilidades más valiosas de un político y también de las más difíciles de perder. Sobre todo cuando ya estamos hablando de esos niveles en la política donde pues, ellos ya viven en otra instancia completamente. Es decir, la preocupación sobre qué dicen los medios, la preocupación sobre qué dicen las redes, el entorno que los ensalza constantemente, y es difícil a veces, Luis, mantener esos canales abiertos para observar
qué es lo que está pasando más allá de ese espacio, ¿no? Un poco la ceguera de taller, ¿no? Estás tan cerca de la política que no alcanzas a ver lo que está sucediendo más allá de los cuartos de guerra, más allá de las oficinas del partido, más allá del cuarto de campaña. Y esto me parece que, no sé si es el caso específico de Marcelo, me parece que hay, pero en definitiva hay un cálculo equivocado. ¿Afecta mucho la gente que está alrededor? O sea, esto de las palmaditas, esto de, no, hombre, señor, usted tiene razón, en todo tiene razón, ¿qué horas son las que usted diga, señor? Oh, claro, qué grandiosa idea. A mí me llama la atención cuando platico con distintos actores, pues sí ver al asesor a un lado, que por lo regular es de ese estilo. Le da el avión, pero cañón, y además halagos y halagos, como si tuviera carretadas de ego y se las aventara a su candidato, a su político, que pues a final de cuentas es su jefe, ¿no? Es el que paga los cheques. Hay una inercia que se está observando, Luis, en términos de que ahora sí que el más afecta, de pronto pareciera que los aduladores que están alrededor del personaje tienen más confianza en el personaje que él mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, más papistas que el Papa, ¿no? Sí, claro. Es decir, que pareciera que de pronto es así, y ahí se cometen muchos errores. Lo hemos visto durante estos días, ¿no? Esta gente que se le ocurrió, por ejemplo, proponer el tema de que derriben la casa de Xóchitl Gálvez. Eso es alguien que de plano está desconectado y dice, ¿cómo hago para demostrar que yo soy el más comprometido con el proyecto, ¿no? Y se cometen esos errores. Y alrededor de los candidatos siempre están estos personajes. Buena parte de la labor de un consultor es separarse, digamos, de esa militancia, de ese culto a la personalidad, porque además en México vivimos en una cultura política muy personalista, ¿no? El gran Tlatoani al que hay que estar adorando, ¿no? Y eso no hemos logrado disolverlo desde el inicio del germen de nuestro sistema político, ¿no? Eso va cambiando y la gente va también modificando eso, porque va con mucha facilidad desconectándose de los líderes y castigándolos en las urnas. A ver, dime, Víctor, me llamó la atención el tema al momento de nombrar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Con esta idea que surge por parte de Morena Ciudad de México, una opción radicalísima de vamos a demoler a la casa, tratando de vender un escándalo que además de otra manera a lo mejor se hubiera vendido muy bien si donó o no donó un departamento, si tiene o no tiene los permisos, pero en el momento en que sale pues este tipo con mucha iniciativa que tienen en todos los equipos, este cuate que de repente se le ocurren ideas grandiosas según él y pues termina llevándose de corbata prácticamente a todo el equipo, pues truena lo que pudo haber sido una investigación interesante. Ya veremos si después la retoman de alguna otra manera, ya que baje el escándalo de tumbar o no tumbar la casa. Pero Xóchitl Gálvez es un personaje que llega de manera intempestiva y que ha estado muy en contacto con gente, pero quién sabe si últimamente va a poder seguir teniendo este contacto, el fenómeno. ¿Cómo lo ves? Le dicen que es un fenómeno muy ciudadano, muy de clases medias, muy real, o no tanto. ¿Tú qué ves ahí? Me parece que cuando a Xóchitl la comparas con el resto de quienes eran los competidores internos de la alianza, pues es la más espontánea, la más carismática. Sí, claro. Que tampoco es como... Sí, no, pues está cañón, ¿no? Una lumbrera. De los ciegos, el tuerto es rey. Exacto. Y es hábil, digamos, tiene don de gente, sabe conectar con la gente en el uno a uno, en el cara a cara, y sabe capitalizar los momentos. Hablando específicamente de esto, ahora se anda paseando por el país, quedándose en las casas de personas que le donan una habitación para que se pueda quedar en lo que demuele en su casa o lo que vaya a suceder. Creo que en ese sentido, cuando tú le abres la posibilidad al otro de competir, lo va a aprovechar, ¿no? Lo primero que vas a hacer tú cuando estás asesorando a un candidato que esté en segundo lugar, segundo lugar, es que se suba al ring. Si no se sube a la pelea, no está en la pelea. Claro. Xóchitl tiene todavía un tramo muy, muy grande en términos de conocimiento y además le están tocando a la puerta proyectos como el de Samuel García, que si bien es un partido bastante minoritario en términos de estructuras, sí es un partido que se atreve a hacer cosas distintas y en ese sentido, esto que pareciera el fenómeno Xóchitl por la carisma, pues cuando venga un candidato verdaderamente carismático, un candidato verdaderamente espontáneo, que no cuida mucho cómo habla, no cuida mucho lo que dice, pues se puede de pronto comer a la oposición y demostrar que este Frankenstein que es la alianza, pues no termina de cuajar en las preferencias de la gente cuando se trata de un voto útil, que es lo que puede ocurrir en este escenario del 24. A lo mejor suena muy
muy ultramontano, muy pudibundo, me quiero persignar o cosas por el estilo, pero hoy de pronto leo en las redes algunos sectores que dicen el nivel está muy bajo. Estas groserías de Xóchitl Gálvez, estos desplantes, estos albures, estas mentadas de madre de Samuel García, y metido ahí también con la esposa, que es un gran fenómeno, más lo que se vaya viniendo. Hay mucha gente que me llama la atención, no sé si está asustada o si solamente es por hacer escándalo, pero ¿cómo ves este nivel de política en donde pues todavía hay quien quisiera ver un nivel de altos debates, pero pues parece que esto va a ser un agarrón de vecindad al más puro estilo de televisión barata, en una de esas? Que, digamos, es un poco regresando a lo que pareciera que la historia se repite a este fenómeno. Pues de Fox se decía lo mismo, ¿no? En el año 2000. Sí, claro. Que era muy vulgar, que era muy... que era un político muy poco formal, ortodoxo, ¿no? ¿no? López Obrador, a lo largo de su historia, era un personaje que también utilizaba el lenguaje del pueblo para conectar. Y es que al final un poco se va a tratar de eso. Claudia tiene un reto en términos personales, en términos del carisma. Ella es una científica, es un personaje con una trayectoria en la izquierda que tiene sus méritos, pero a nivel de producto político va a tener ese reto. Y entonces, ¿qué hace la oposición? Vamos a ofrecer a alguien que verdaderamente parezca del pueblo, una mujer que tiene raíces indígenas y que viene desde abajo y habla así. Entonces, sí es definitivamente estamos asistiendo a procesos electorales, Luis, donde el empaque importa mucho, porque al final lo que termina siendo más relevante, sabemos, no son los partidos, ya en este momento, para el caso de la alianza en específico, es el producto, es el personaje que va a estar ahí enfrente. En el caso de Morena, la marca López Obrador, que es la que transmite a Morena el capital político y lo cede a Claudia, ese es otro fenómeno que me parece que es como un paréntesis en el proceso político que hemos vivido en los últimos años. Pero en general la gente está comprando candidatos, está comprando personajes. Y yo esperaría que Xóchitl se vaya además concentrando más en eso y desligándose de lo que ocurrió en esta interna, Luis, porque quizás el primer problema que va a tener Xóchitl Gálvez es desmarcarse del PRI y del PAN, es pagar el precio de la interna. Esto de tomarse fotos con Alito Moreno, esta foto de andarse paseando con Marco Cortés, personajes apestados para gran parte del electorado, y salir a decir, mi papá se murió priista, y ese tipo de cosas que al final en la interna se entendía, ¿no? Que era un poco, vamos a limar asperezas y vamos a lograr que esto sea un proyecto de todos, pero ahora lo va a pagar, porque ahora salía a decir, yo soy la alternativa, cuando en el 2018 alrededor del 40-50% del voto de López Obrador era un voto de castigo contra al PRI y al PAN. Sí, claro. Se antoja muy difícil ese proceso para Xóchitl. Va a tener una batalla en términos de posicionarse distinto. Oye, a ver, hay algo ahí muy interesante en torno a los perfiles de las candidatas. Y ahorita hablamos de los que pueden venir, ¿no? Pero en el perfil de las candidatas, Claudia Sheinbaum, una doctora, estudios en el extranjero, científica, gris, no emociona, eso es un hecho, no estoy inventando nada, no emociona, falta un poco de carisma. Y recordaría a lo mejor alguna candidata del PAN. A lo mejor, no sé, una tipa Josefina Vázquez Mota, algo por el estilo en su momento. O sea, como una candidata más bien conservadora, ¿no? Y luego por el otro lado tienes a Xóchitl Gálvez, dicharachera, echada para adelante, mienta madres, indígena, que pareciera una candidata muy buena de Morena en algún momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió el perfil? ¿Se cambiaron las cosas? Me llama la atención porque ahora ves a los morenistas, por ejemplo, criticando a Xóchitl Gálvez por mentar madres. Híjole, no sé, cambiaron esos perfiles. ¿Qué ves ahí? Yo creo que hay una estrategia inteligente en términos de decir quién va a conectar con la población. Y creo que Xóchitl sí tiene, digamos, ese margen para lograrlo. Y sobre todo para hacerle olvidar al electorado cuáles son los colores que la representan, porque al final tiene un lastre y ese es el gran reto. En el caso de Claudia, el reto es mostrar, digamos, la cercanía con la gente, tratar de
de llevar el uno a uno a las masas, encontrar un poco de su intimidad. Ya vemos esfuerzos sobre ello, ya la vemos ahí en su casa, con su pareja, las cosas que le gustan y tal, esfuerzos de ese tipo. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente ella no es trotskista, no ha salido a decir eso. Pareciera que estamos hablando de candidatos que están circunscritas a otro campo ideológico. Pero lo cierto, Luis, es que ideológicamente a este país no le interesa a la gente que es la izquierda y la derecha. Ese es un debate que tenemos los que nos interesa la política y la gente que está en partidos. A la gente lo que le interesa es ver un personaje y decir, le creo lo que está diciendo, se parece a mí, tiene algún atractivo. La gente que le rodea, ¿le suma o no le suma? Porque también ese es el otro gran tema. Xóchitl, ojalá fuera sola. Si yo fuera su estratega, esperaría que fuera sola, porque cuando pongan a Santiago Krill de coordinador ahí atrás de ella en los eventos, pues es un poco otra vez regresar a la política de siempre. En el caso de Claudia, lo que trae alrededor es lo que le fortalece y al final lo que le tiene en la preferencia. Yo creo que va a ser una campaña para la alianza absoluta y completamente personalista. Esto es una campaña Xóchitl Gálvez, no es una campaña de PRI-PAN, y si lo hicieran así, están más perdidos de lo que parece. En el caso de Claudia Sheinbaum, López Obrador, Claudia Sheinbaum, encuentre las diferencias. ¿Si hay diferencias? Hasta el momento pareciera solamente una continuidad. Yo creo que las vamos a empezar a ver apenas, porque lo cierto es que durante este periodo político, tu anexión a las visiones del presidente, a las opiniones del presidente, marcaba tu destino político. Eso se acaba de terminar, porque ya hubo un cambio de mando y creo que el presidente con esta entrega del bastón fue un símbolo muy claro de que ahora quien va a decidir y ahora quien lleva la batuta es Claudia Sheinbaum, y ahora va a tener más libertad para hacer posturas y quizás posturas más de izquierda de lo que hemos visto, porque para buena parte del sector de izquierda en el electorado, López Obrador suele ser bastante conservador para mucha gente. Me parece que Claudia, viniendo sobre todo de un movimiento urbano de izquierda desde los 80s, creo que puede ser también refrescante en términos de lo que significa la izquierda en México, que también necesita oxigenarse. Sí, claro. Y reintegrarse, porque también lo que hemos visto a lo largo de la historia con la izquierda son estas luchas intestinas donde terminan todos desparramados. Creo que si algo ha hecho correctamente López Obrador en este proceso es tratar de mantener esa cohesión. El gran reto de Claudia Sheinbaum en el futuro va a ser mantener esa cohesión. Ahora, mantener esa cohesión, pero de alguna u otra manera manifestándose como un ente muy separado, o bueno, si no muy separado, al menos propio, que brilla con luz propia. Sin López Obrador ha sido muy criticado esto de Claudia Sheinbaum. Fue jefe delegacional, en su momento primero secretaria de Medio Ambiente, jefe delegacional en Tlalpan, y luego de ahí el gran brinco a ser jefa de gobierno, y luego el gran brinco a ser candidata presidencial, probablemente hoy, de acuerdo a las encuestas, pues la próxima presidenta de la República. Sin López Obrador, Claudia Sheinbaum habría tenido una carrera similar, ya no digo igual, similar, habría tenido una fuerza comparable a la que hoy tiene, habría sido una figura política así, o prácticamente todo se lo debe a López Obrador. Su compromiso con López Obrador, sin lugar a dudas, es una condición que biográficamente tú no puedes separar del éxito que está teniendo su proyecto en este momento. Está clarísimo. Lo cierto es que también de todas las figuras que tenía Morena, es la única que había militado siempre en la izquierda, en ningún partido más que con López Obrador. O sea, su proyecto siempre fue López Obrador. Entonces, al final, cuando viene este proceso interno y se preguntan los morenistas, pues, ¿quién es el verdadero heredero de López Obrador? Pues la respuesta natural era Claudia. ¿Qué tanto mérito eso le merece o no? Pues vamos a ver si es una presidenta que va ganando méritos o que batalla, como pasa mucho con estos personajes tan fuertes, con la sombra de López Obrador. Porque también, volviendo a este tema de los espejeos con la historia, a veces me hace pensar mucho en el cardenismo, ¿no? En esta figura enorme que se queda después de la presidencia y que muchos quieren retomar y decir, no, los cardenistas somos nosotros, ¿no? En su tiempo. Yo creo que ya hemos visto, y sobre todo platicando en otras elecciones en estos meses, Luis, el tema de López Obrador no se va a acabar con el gobierno de López Obrador. Y lo que representa no se va a terminar ahí. Entonces viene un proceso de renovación en Morena o de
descomposición ligada a un personaje tan potente como López Obrador. Pasan muchas cosas de aquí a 2024, de aquí a la elección. Es mucho tiempo, aunque tampoco es tanto. Estamos hablando de 8 meses más o menos y estaremos en la urna, en la casilla votando. Y muchas cosas vamos a ver en estos 8 meses. Hoy por hoy podemos ver, si nos atenemos, no sé, a 2021, los numeritos de votos, ¿no? Y tú tienes a la 4T más o menos con unos 23 millones de votos que sacó en todo el país 2021 y a la oposición más o menos unos 18, 19 millones de votos. Movimiento Ciudadano se cuece aparte, si no me equivoco tuvo 4 millones de votos, una cosa por el estilo, 3,5. ¿Cuál es el votante vacilante? ¿Cuál es el votante swing? ¿Cuál es el votante que podría todavía definirse entre A o B? Porque es una elección muy polarizada. Hay gente que odia al presidente y en su vida va a votar por algo que sea Morena, y hay gente que odia a la oposición o ama al presidente y en su vida va a votar por cualquier cosa que venga de la oposición. Pero ¿existe todavía un votante swing, un votante vacilante, un votante que pueda decidir? ¿Y qué tanto peso tiene este votante, estos votantes, Víctor? Y yo agregaría, Luis, hay muchos moderados, personas que ni odian al presidente ni son afectos a estos partidos. Digamos que no estoy de acuerdo con el presidente, no me gusta su gobierno, pero no quiero regresar al pasado. ¿Qué pasa con ese electorado que es muy amplio y que no se anda manifestando ni anda haciendo publicaciones en redes sociales y que es muy amplio? En ese sentido, creo que hay un nicho muy grande que no se ha llenado, que nunca van a ocupar el PRI y el PAN, bueno, nunca lo van a ocupar en estos próximos años, porque traen el pecado original. Entonces, el desgaste natural del poder en Morena le va a restar votos, ese es el proceso obvio. Y en el caso del centro, no hay una alternativa. Movimiento Ciudadano, digamos, esa es la apuesta que he estado haciendo. Cuando se hacen los levantamientos y se le pregunta a la gente, oiga, ¿usted estaría de acuerdo con que Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza? La mayoría dice que no, es decir, hay gente que espera que Movimiento Ciudadano pueda ser una alternativa más cómoda. Si tú, digamos, eres, y sobre todo pensemos, Luis, que el próximo año no solo se trata de la presidencia, estamos hablando de casi 20,000 cargos. Sí, claro. ¿No? Entonces, probablemente un elector va a decir, bueno, pues yo estoy con Morena en la presidencia, pero a nivel local no me convencen estos candidatos, ¿no? Muchos morenistas van a encontrar más cómodo irse con una postura de centro como MC, y los propios panistas también van a encontrar quizás más cómodo. Muy difícilmente un morenista se va a ir hasta el otro extremo con el PAN o un panista con Morena. Ahí hay un nicho muy importante que al final son malas noticias para la alianza. Claro. Porque frente a la volatilidad del electorado que tenemos en México, sería muy natural que el electorado de pronto se volteara, sobre todo, y digo particularmente en estados que tienen una alta sofisticación en el voto, Nuevo León, Jalisco, la propia Ciudad de México, que ya tiene síntomas de alternancia, de voto alternado y de voto cruzado. Recordemos que diferenciados si los ves en 2024. Por supuesto, por el gobernador, no sé, del PAN, por el diputado de MC y por presidente de Morena. Así es. O sea, no estamos tan radicalizados como pensamos. Así es. Insisto, creo que es particularmente en zonas urbanas importantes del país, en Tijuana también se manifiesta. Es decir, en estos lugares donde la gente dice, bueno, voy a cruzar mi voto, no le voy a entregar todo el poder a un solo partido. El poder corporativo es cada vez menor. Y cuando ves el análisis, claro, Luis, desde el 2003 a la fecha, cada proceso electoral, la gente que dice que siempre vota por el mismo partido, consistentemente es cada vez menos. En el caso de la Ciudad de México, en la elección del 18 también quedó clarísimo, ¿no? Claudia obtiene 400,000 votos menos que el propio López Obrador. Es decir, hay un voto cruzado muy grande en la ciudad que al final, en buena medida, debería ser parte de la reflexión que tendría que estar haciendo en la oposición. Insisto, porque no todo se trata de la presidencia de la República. Y cuando tú sabes que vas a perder, Luis, lo inteligente sería decir cuál es la siguiente trinchera a defender para reforzarla y que no nos pasen por encima. Eso en los políticos, en estos partidos secuestrados por cúpulas, no pasa. Parece que no lo ven, ¿no? Y de hecho ahí se ve claramente el asunto de una Xóchitl Gálvez que era muy buena candidata a la Ciudad de México, prácticamente podría ser una garantía de triunfo, y que ahora se queda acéfala
el liderazgo de la oposición en la Ciudad de México, ¿no? Algo que parecía claro y que parecía muy seguro. Ahora, bueno, pues le apostó a la presidencia y se queda ahí sin la posibilidad de una defensa tan clara o tan férrea o tan fuerte. MC es algo que hemos estado comentando a lo largo de este programa, Víctor, y particularmente Samuel García, que todo apunta, pudiera llegar a ser el candidato. Faltan muchas cosas, decisión difícil porque habrá que ver cómo le dan la licencia, si una vez que le dan la licencia le dan chance de regresar, lleva apenas 2 años en el gobierno, es muy chavo, podría quemarse brutalmente, pero pues ahí está la apuesta, ya lo vemos a él muy contento, quiere serlo. MC le roba más votos, le quita más votos a la oposición o le quita más votos al oficialismo. ¿Cómo juega MC en esta elección hacia el 2024? Habría que preguntarse si Samuel le resta, porque en el caso de MC, la estrategia de MC es el personaje. Y el personaje le resta a la alianza o le resta a Morena, definitivamente le resta a la alianza. Okay. Es decir, es un personaje que va a jalar votos de centro derecha. Y ahí es donde va a estar el problema. No es un personaje que en este momento podamos pensar que tenga posibilidades de obtener la victoria, pero sí de volverse el partido de oposición más fuerte. Mira, Luis, el candidato a la presidencia es como la punta de lanza de todo el proyecto, ¿no? Si tienes 20,000 puestos de elección, mucha gente sí va a ser, digamos, va a tomar de referencia el candidato más visible, que es el candidato presidencial. Y en ese sentido, muchos diputados federales, muchos senadores, muchos alcaldes pueden verse beneficiados de tener esa punta de lanza fuerte. Y en ese caso, Samuel podría comerse buena parte del pastel que tiene la alianza. Y creo que ese cálculo ya lo tienen hecho desde hace mucho tiempo. Y también por eso Samuel se ha vuelto uno de los... Yo creo que ha sido más atacado que López Obrador por parte de la alianza en los últimos par de meses. Fue Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alito, a mentarle la madre, literalmente, ¿no? A decirle que se ponga a jalar y que no ande ahí haciendo payasadas. Estuvo fuerte el llamado ahí contra Samuel García, ¿cómo no? Porque saben perfectamente lo que puede ocurrir. Es decir, no es como López Obrador, que se va a comer el electorado panista. El electorado panista ya está bastante compactado. Pero el elector panista también va a hacerse esa pregunta: ¿voy a hacer un voto útil o voy a seguir en lo mismo? Y ahí puede tener un resultado muy adverso. Pero que MC se vuelva el partido de oposición más fuerte, no necesariamente que Samuel García quede en un segundo lugar, ¿no? O sea, porque tienes a Xóchitl con PRI, PAN, PRD, y pues ahí se dividen los votos. Y Samuel así quedará en tercer lugar. Todos esos votos serían solamente para Movimiento Ciudadano. Bueno, dependiendo de la encuesta que tú revises en este momento, Samuel estaría a unos 8 puntos abajo de Xóchitl, con un conocimiento bastante reducido. No es un personaje que vaya a pegar muy fuerte en Oaxaca o en Chiapas, sobre todo después de las cosas que ha dicho. Ya le mentó la madre a los huipiles. Que los huipiles y que nunca le va a poner un huipil a su hija, ¿no? Que allá en el norte trabajamos y en el centro y en el sur descansa y no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas evidentemente ya le genera un territorio muy infértil en el sur. Pero en el norte y en el Bajío perfectamente puede generar un movimiento que le robe muchos votos al PAN y pues en una de esas lograr esto. Y además están surgiendo por ahí algunos personajes de extrema derecha ya que al final empujan al PAN a ¿qué hacemos? ¿No? Nos radicalizamos, nos vamos para el centro. Xóchitl Gálvez ya salió a decir: nosotros no vamos a seguir, cita textual, no vamos a seguir dividiendo a México. Como si como una aceptación de que eso se estuvo haciendo. Yo creo que no lo vamos a hacer. Yo creo que van a estar en una posición un poco incómoda en ese sentido. ¿En qué nicho van a ocupar en el electorado? Estos polos ultrarradicales, como el de Eduardo Verástegui. Tienes a Eduardo Verástegui, que tiene a lo mejor el apoyo de un empresario importante como Ricardo Salinas Pliego. El tío Richie parece que está ahí metiendo algo atrás, no sé si sea lana. Está difícil ser candidato independiente, necesitas 1 millón de votos, varios requisitos. Si no me equivoco, se inscribieron creo que 25, 27. Está también Hugo Eric Flores, creo, el fundador de ese partido que ya no existe, el Partido Encuentro Social, un partido muy, muy religioso. ¿Cómo ves a estos personajes que pareciera son menores, pero que te pueden llegar a dar una sorpresa importante? No de ganar la presidencia, evidentemente, pero sí de cambiarte el resultado, de ser fiel de balanza. Bueno, estas arengas de Dios, patria y libertad y este discurso tan radical... En México seguimos siendo un país que tiene también sus pulsiones conservadoras muy fuertes y donde al final puede haber un electorado que sin lugar a dudas diga:
bueno, el único que representa mis intereses superiores es una postura como este tipo. Y además, pues es un fenómeno que no se restringe a México, Luis. Lo estamos viendo en Latinoamérica, lo estamos viendo en Estados Unidos, donde la política se va radicalizando claramente y las posturas de derecha cada vez también están encontrando esos espacios. Es un tanto cuanto el péndulo, cómo la izquierda se radicaliza y entonces la derecha también va hacia allá. Okay. Y van a obligar al PAN, en cierto sentido, a irse cada vez más a la derecha si quieren ocupar ese espacio, porque si no, son víctimas de ese tipo de discurso, como el de Verástegui, que dice, todos son de izquierda aquí. Sí, la candidata del PAN dice que es trotskista y los otros son comunistas, los únicos que defendemos de la familia somos nosotros. Entonces, eso en la discursiva, si bien electoralmente sabemos que no va a ningún lado, en el discurso sí empieza a empujar al electorado a ciertas visiones. Oye, casi para ir cerrando, es una elección de trámite, verías tú, Víctor, o sea, vemos a una Claudia Sheinbaum arriba con estas cuestiones de la división, una Xóchitl Gálvez que ha sido una sorpresa, vamos a esperar a ver qué sucede, pero se puede remontar, en política no hay nada escrito, lo sé. ¿Qué sorpresas ves? O sea, dado este escenario, ¿podemos esperar una elección más bien reñida o una elección con una muy clara ventaja ya para la puntero, que es Claudia Sheinbaum? ¿Qué ves? Decíamos al principio, Luis, que esta es la campaña presidencial más larga en años. Y eso significa que se abra una ventana para el golpeteo. ¿Qué va a pasar con el puntero? El que está más en riesgo... O sea, Xóchitl Gálvez, o sea, hace 4 meses hablábamos de que Xóchitl Gálvez iba a ser candidata. No era tema. Sí, no la penamos, perdón. Pero lo que voy yo es, se abren muchas oportunidades para el golpeteo y quien más riesgo corre es quien va arriba. Es decir, conforme vayan siendo conocidos los rivales, conforme vayan saliendo los casos de corrupción y los golpeteos que van a salir porque los ataques van a ocurrir, hay una campaña A, la campaña de promoción del candidato, y la campaña B, para pegarle al rival, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que sin lugar a dudas va a ser estresante, va a ser tensionante y va a poner a prueba al equipo de Claudia este proceso, porque si bien la ventaja es muy sólida y es muy pronto y pueden pasar muchas cosas, se antoja muy difícil que las cosas como están y en el contexto en el que estamos vaya a cambiar lo que parece que ya las encuestas dejan muy claro. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses y sobre todo si aparece ese tercer factor que pueda cambiar los pesos y los contrapesos. ¿Claudia llegó ya a su techo? Bueno, esa es una buena pregunta. Ya no sube más, o sea, ya tiene a sus electores, son un friego, a sus simpatizantes, que es todo el obradorismo, pero hasta ahí llegó, ¿puede seguir creciendo? Yo creo que puede seguir creciendo. ¿Cuál es el problema? A Morena le ha costado, y creo que, por ejemplo, en la elección del Estado de México quedó muy claro que cuando la elección no está dramatizada, quiero decir, si la gente no ve que hay una competencia real, no van a salir a votar. Claro. Entonces, los partidos que no tienen estructura, y la verdad es que Morena es un partido que a ese nivel no ha logrado, digamos, lo que el PRI en su momento de tener estructuras de movilización y de lograr que la gente vaya. La maquinaria, ¿no? Exacto. Me parece que si la gente no encuentra ese estímulo de salir a votar porque hay un verdadero conflicto, hay una posibilidad de que gane el rival, si eso no está, creo que también puede complicar la situación. También hay un electorado que no la conoce y creo que también puede seguir creciendo. Y también la intervención del presidente hasta este punto había sido bastante, digamos, indirecta, por decirlo de alguna manera, pero considerando el comportamiento que ha tenido el presidente estos 5 años, seguramente también va a meter el pie y va a pisar el acelerador. Pues vamos a seguir muy de cerca esta elección. Te aprecio mucho, Víctor Mancera, que has estado aquí con nosotros y bueno, pues a seguirle dando. Oye, en tus redes sociales muy interesante, porque lo haces demasiado didáctico. Los que no estamos metidos en el mundo de las campañas políticas, pues lo vamos entendiendo con los consejos y recomendaciones que llegas a dar a los aspirantes, ¿no? Y vaya que hay chamba, porque son 20,000 puestos de elección popular para el 2024. Hay mucho que aprender, que la comunicación política y la estrategia política yo creo que es apasionante. Y yo creo que en este país si algo necesitamos es que más personas nos involucremos en política. No estoy hablando de partidos o de elecciones, estoy hablando de meternos en este tema. Así que quien me quiera seguir ahí en @consultorpolítico en TikTok, pues hay 2 o 3 cosas a lo mejor podemos compartir. Mil gracias, es Víctor Mancera. Y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Pásela maravillosamente.
descanse, cuídese mucho. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bye bye.